Capítulo 26. La voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Mateo 6:10. Si el Señor quiere. Santiago 4:15. En días de enfermedad, cuando los médicos y las medicinas fallan, generalmente recurrimos a las palabras aquí citadas, y fácilmente puede convertirse en un obstáculo en el camino de la sanidad divina. Se pregunta si no es la voluntad de Dios que permanezca enfermo, y sin saber esto, ¿cómo puedo creer en la sanidad? ¿Cómo puedo orar por ella con fe? Aquí la verdad y el error parecen tocarse. Es realmente imposible orar con fe cuando no estamos seguros de que estamos pidiendo según la voluntad de Dios. Se puede decir, orar fervientemente pidiéndole a Dios que haga lo mejor por mí, creyendo que Él me sanará, si es posible. Orar con sumisión, pero esta no es la oración de fe. Eso solo es posible cuando estamos seguros de que estamos pidiendo según la voluntad de Dios. La pregunta entonces se resuelve en saber cuál es la voluntad de Dios. Es un gran error pensar que el Hijo de Dios no puede saber cuál es su voluntad en cuanto a sanidad. Para conocer su voluntad divina, debemos guiarnos por la palabra de Dios. Es su palabra la que nos promete sanidad. La promesa de Santiago es tan absoluta que es imposible negarla. Esta promesa solo confirma otros pasajes igualmente fuertes que nos dicen que Jesucristo ha obtenido para nosotros la sanidad de nuestras enfermedades porque Él ha llevado nuestras dolencias. Según esta promesa, tenemos derecho a la sanidad porque es parte de la salvación que tenemos en Cristo y por lo tanto podemos esperarla con certeza. Las Escrituras nos dicen que la enfermedad es, en manos de Dios, el medio para castigar a sus hijos por sus pecados, pero que esta disciplina deja de ejercerse tan pronto como su hijo sufriente reconoce y se aleja del pecado. ¿No dice esto claramente que Dios solo desea hacer uso de la enfermedad para traer de regreso a sus hijos cuando se han descarriado? Cristiano enfermo, abre tu Biblia, estúdiala y verás en sus páginas que la enfermedad es una advertencia para renunciar al pecado. Pero quien reconoce y abandona sus pecados encuentra en Jesús perdón y sanidad. Esta es la promesa de Dios en su palabra. Si el Señor tuviera en mente algún otro plan para aquellos de sus hijos a quienes estaba a punto de llamar a su hogar, les haría conocer su voluntad, dándoles por el Espíritu Santo el deseo de partir. En otros casos especiales, despertaría alguna convicción especial. Como regla general, la palabra de Dios nos promete sanidad en respuesta a la oración de fe. Sin embargo, podrían decir algunos, ¿no es mejor en todo dejarlo a la voluntad de Dios? Y citan el ejemplo de tal o cual cristiano que, por así decirlo, habría forzado la mano de Dios con su oración sin agregar, hágase tu voluntad, y que no habría experimentado bendición en la respuesta a sus oraciones. Y dicen, ¿cómo sabemos si la enfermedad no sería mejor para nosotros que la salud? Note aquí que esto no es forzar la mano de Dios, ya que es su palabra la que nos dice que es su voluntad sanarnos. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo resucitará. Dios quiere que la salud del alma tenga una bendita influencia sobre la salud del cuerpo y la presencia de Jesús en el alma se manifiesta en el buen estado del cuerpo. Y cuando sabes que esta es su voluntad, no puedes decir, al decir algo como esto, que tal vez la voluntad de Dios es que la enfermedad sea mejor para nosotros que la salud. Decir con sinceridad que lo estás dejando completamente a Él no es dejar que Él haga uso de todos los tratamientos médicos posibles para obtener sanidad en lugar de aferrarse a su promesa. Tu sumisión no es más que pereza espiritual ante lo que Dios te manda a hacer. En cuanto a saber si la enfermedad es mejor que la salud, no dudamos en responder que el retorno a la salud es el resultado del abandono del pecado, de la consagración a Dios y de una comunión íntima con Dios. Es infinitamente mejor que la enfermedad. La voluntad de Dios es vuestra santificación y es mediante la sanidad que Dios confirma la realidad de esto. Cuando Jesús viene a tomar posesión de nuestro cuerpo, lo cura milagrosamente. Cuando se deduce que la salud recibida debe mantenerse día a día mediante una comunión con Él, la experiencia que adquirimos de esta manera del poder y de su amor del Salvador es un resultado muy superior a cualquier enfermedad que pueda ofrecer. Sin duda la enfermedad puede enseñar, nos somete, pero la sanidad recibida directamente de Dios nos hace conocer mejor a nuestro Señor y nos enseña a confiar en Él. También prepara al creyente para realizar mejor el servicio de Dios. Cristiano que está enfermo,
Si realmente buscas saber cuál es la voluntad de Dios en esto, no te dejes influenciar por opiniones ajenas ni por tus propias ideas anteriores, sino escucha y estudia lo que dice la palabra de Dios. Dios tiene que decir: examina si te dice que la sanidad divina es parte de la redención de Jesús y que Dios quiere que cada creyente tenga derecho a reclamarla. Vea si promete que la oración de cada hijo de Dios, para que esto sea escuchado y la salud restaurada por el poder del Espíritu Santo, demuestra la gloria de Dios a los ojos de la iglesia y del mundo. Pregúntate esto mientras lees tu Biblia y te responderá y te hará saber que, según la voluntad de Dios, la enfermedad es una disciplina ocasionada por el pecado o defecto, y la curación concedida en respuesta a la oración de fe da testimonio de su gracia que perdona, santifica y quita el pecado.